La CONAIE en las últimas horas ha emitido un comunicado en el que rechaza cualquier intento de cooptación de su organización por parte del gobierno. Tanto la CONAIE como Pachacutic reconocen los resultados de las elecciones del 13 de abril, no sin dejar de decir que les preocupa la forma como se llegó a conseguir ese resultado, por la forma como se manejó la campaña electoral y el proceso como tal. ¿Qué va a pasar en el interior de la Asamblea? Hemos escuchado al ministro de Gobierno, José de la Gasca, que asegura que ya tendrían consolidado una mayoría. ¿Ustedes han conversado con el gobierno? ¿Cuál va a ser la posición que mantenga Pachacutic después de los resultados electorales del 13 de abril en la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, estimada Licenia, también Orlando, buenos días a toda la ciudadanía, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, ahora nos encontramos ya luego de los resultados de la segunda vuelta electoral. Considero que no queda más que reconocer este proceso y ha sido la voluntad del pueblo ecuatoriano. No nos queda otra que respetar y augurarle que trabaje y resuelva todos los problemas que está afectando a todo el pueblo ecuatoriano. Por lo demás, en la Asamblea nosotros seguiremos trabajando de la misma forma como lo hemos venido haciendo. En principio se analizaba la posibilidad de constituir una bancada. Sin embargo, si no hay esa posibilidad, aspiramos los 9 asambleístas de manera unánime. Por el momento estamos trabajando en la agenda legislativa. Precisamente el día de hoy vamos a tener una reunión de trabajo con todos los asambleístas para concluir esta agenda legislativa que nos va a permitir trabajar al interior de la Asamblea. Pero a pesar de todo eso que menciona Mariana, efectivamente hay una estrategia política que es instalar en la Asamblea Nacional a una serie de reformas, de planteamientos, incluso una Asamblea Constituyente que podemos conversar más adelante. ¿Hasta dónde estas mayorías que se irían conformando con independientes, quizá con captar a asambleístas de Pachacutic, de la Revolución Ciudadana, podría acelerar en estos tiempos, en este año, reformas estructurales, por ejemplo, en campos como los sectores estratégicos, como la reforma tributaria, que están ansiosos de aplicarla, y otra cosa que le han dicho y que ya efectivamente está en marcha, la reforma total de la seguridad social? Bueno, ustedes y todo el pueblo ecuatoriano conoce que una de las ofertas de campaña del actual presidente ya reelecto ha sido llevar adelante la Asamblea Constituyente. Sin embargo, nosotros en varios momentos habíamos señalado que no estaríamos de acuerdo con una Asamblea Constituyente, teniendo en cuenta los riesgos que puede traer consigo, porque no les interesa fortalecer los derechos. Ojalá haya cambiado, vamos a ver, porque lo que hemos visto es que quieren desmantelar más bien algunos derechos que nos ha costado años de lucha. En ese marco, veamos qué es lo que pasa a nivel de la Asamblea. También vemos con preocupación, sí, la cooptación de uno de otros, y lamentablemente eso ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero Y no está pasando precisamente ahora por mismo, eso creo asambleísta que Yombay, disculpa que le interrumpa ahí, no está ocurriendo eso con el bloque de Pachacuti, con estos 9 legisladores, están firmes, o también allí va a producirse algún tipo de vulneración en cuanto a los principios con los que han llegado a la Asamblea Nacional. Y le pregunto esto porque ya se ve que al interior del movimiento indígena hay la división, ya se ve que algunos dirigentes de organizaciones filiales a la CONAIE están pidiendo la cabeza del presidente Leonidas Issa por haber pactado con las izquierdas y correr y respaldar la candidatura de Luisa González en la elección presidencial, porque deslegitiman esta decisión que fue tomada con las bases, pero no, y solo legitiman la decisión que los otros dirigentes indígenas tomaron de apoyar al presidente ahora reelecto. Eso no ha generado un fraccionamiento en el bloque de Pachacuti, que ustedes no va a pasar esto que está pasando con otras bancadas que se están alineando a la mayoría del gobierno. Mire, todo puede ocurrir. Desafortunadamente, ustedes conocen que Pachacutic también no ha sido libre de que exista bajones de compañeros o más bien de personas que
lamentablemente han caído en estas cooptaciones y se han ido. Acuérdese que en este periodo que estamos por finalizar, entramos 5 de las 5, uno se fue en la primera oportunidad. Y eso probablemente puede ocurrir. De todas formas, lo que más queremos nosotros es mantenernos los 9. Hay que ser coherentes con el proyecto político nuestro, con las demandas también del pueblo ecuatoriano y demostrar que tenemos principios. Siempre yo hablo del principio del ama yu, llama aquí, llama shua, que es no robar, no mentir y no ser ocioso. Y si ya hay gente que desafortunadamente no respeta todos estos principios, no hay coherencia, está mirando cómo acomodarse o qué réditos aprovechar. O sea, ya no podemos responder por todos, ¿no es cierto? Personalmente siempre hablaré por mí y claro, nuestra aspiración es mantenernos los 9. De todas formas, vamos a ver qué es lo que pasa adelante y ojalá no se vayan de nuestro movimiento. De todas maneras, en función de lo que vaya a pasar, ¿no? De lo que estamos viviendo este momento, ¿cómo valora usted la victoria, si es que se confirma, si se legitima con el conteo real de los votos, la victoria de Daniel Noboa? ¿Qué implica para el movimiento indígena, para los movimientos sociales, para las organizaciones campesinas, tomando en cuenta que la postura en la campaña de Leonidas Issa, por ejemplo, fue de un antineoliberalismo que ahora, en cambio, se aplicaría a diestra y siniestra porque efectivamente tienen la legitimidad de las urnas y tienen el aparato mediático, la Embajada de Estados Unidos, etcétera, etcétera? Mire, yo creo que en principio no, o sea, deberíamos quizás esperar que el presidente reelecto ha tenido primero un año y medio para conocer los grandes problemas que existen en el país, que los jóvenes, que las mujeres y que ahora hasta los indígenas han terminado apoyándole. Precisamente por esos votos se traducen por el miedo, por el odio, que desafortunadamente sigue intacta en todo el país. En ese marco, lo que más queremos y aspiro, efectivamente, que tome en serio que está gobernando un país, que necesitamos salvarle al Ecuador y aspiro que ese sea la tónica y obviamente que el plan de gobierno que presentó, que hay algunos temas de seguridad, de empleo, de fortalecer la educación, que esos temas realmente se concreten. Es lo que nos toca esperar. Esperemos a ver si ojalá cumpla y yo creo que, como digo, han tenido un año y medio para aprender. Necesitamos que designen ministros con capacidad, que conozcan la realidad del país. Miren, en la Asamblea hemos visto una presencia de ministros que desafortunadamente a veces ni conocen la problemática, ni conocen sus funciones y atribuciones. Aspiremos que realmente puedan rectificar y hacer un trabajo en pos de salvar al Ecuador, de garantizar el acceso al empleo, de fortalecer la educación. Veo que en estos días ya está pagando, por ejemplo, a los centros privados de diálisis. Esperemos que así vaya cumpliendo con todo. Caso contrario, mire, el sector de todos los afectados por la falta de atención de los centros de diálisis están ya preparando una demanda a nivel de la Corte Interamericana. Entonces, todos esos temas debe servirle al presidente en que necesita cumplir con lo que dice la norma constitucional, garantizar el acceso pleno y efectivo a los distintos derechos. Es lo que nos queda por el momento esperar y augurar éxitos por el bien del país. En ese sentido, asambleísta Yumbay, ayer en su primera alocución como presidente reelecto, el mandatario dijo que se respiran aires de libertad y que el bien triunfó sobre el mal. Pero previamente su ministro de gobierno dijo que el tiempo de la confrontación ya pasó y que ahora deben trabajar por el país. No es muy coherente lo que dice el ministro frente a lo que se ha referido ayer el presidente de la República. Esta mañana se supo también denuncias del ex candidato a la vicepresidencia por parte de la Revolución Ciudadana, Diego Borja, en el sentido de que tuvo inconvenientes al salir del país y que habría una lista de personas a las que se les estaría
o se trataría de impedir o problematizar su salida en caso de ser necesario. No coincide, porque les han detenido. O sea, sí creo que ahí, Mariana, hay que ser claro. Les detuvieron a Diego Borja, su familia, a Daniel Iboscus y a un veedor argentino internacional que nos guardamos el nombre porque él nos ha pedido que nos guardemos. Se les detuvo y después de varios minutos de exigir, no se les dejó pasar, pero se tomaron fotografías de sus celulares, los billetes que llevaban, las maletas fueron abiertas, revisadas. Es decir, ¿de qué estamos hablando? En esa lista están incluso dirigentes indígenas. ¿Coincide esto? ¿Es coherente esto con el discurso de no confrontación que dice el ministro de Gobierno? Si se supone que ya vamos a pasar, todos los sectores están reconociendo los resultados y se supone que de aquí en adelante lo que se le desea es éxito al gobierno para que pueda trabajar por el país, este tipo de cosas no tendrían sentido. Mire, el país está viviendo una continua inseguridad, violencia, y lo mínimo que aspiramos desde el gobierno, desde la cabeza, es que llame a la unidad y terminar las confrontaciones. Es suficiente estos odios, estas calificaciones, estas catalogaciones que hemos vivido durante todo este tiempo. Considero que el día domingo se dio las elecciones, hay un ganador y adelante a trabajar. Y lo mínimo, como digo, tiene que llamar a la unidad y dejar de perseguir. Yo creo que cada órgano, cada función del Estado tiene que cumplir a cabalidad sus funciones. Está el sistema de administración de justicia, está la fiscalía. Si hay órdenes, si hay elementos, si se ha respetado el debido proceso, si ha seguido un procedimiento, hay no sé, para iniciar alguna acción legal u otra, tiene que ser los órganos pertinentes, no pueden seguir con esta narrativa de persecución y de amedrentamiento. Considero que el país, el Ecuador, es realmente plural y esa pluralidad tiene que ser respetada, tiene que dedicarse a trabajar. Mire, hay varios sectores que han reconocido el triunfo, está bien, habrá errores de los otros, habrá errores todo y aciertos tal vez, pero no podemos negar que este triunfo es efectivamente por errores de los otros, pero también no podemos dejar de desconocer que ha hecho uso de todo el aparataje, ha estado en este proceso electoral de la segunda vuelta y de la primera vuelta se ha dado en un escenario totalmente injusto. No ha sacado ni siquiera la licencia para hacer campaña, no ha respetado la Constitución, o sea, ha usado los recursos del Estado. En esta campaña han entregado bonos, han entregado fundas alimenticias, o sea, todo, han movido todo el aparataje. A consecuencia de aquello, han ganado, pero ahora dedíquense a trabajar, es lo mínimo que queremos. Y yo digo, mire, caminamos en territorio, la gente quiere respirar efectivamente una seguridad, no quiere más violencia y a eso es lo que debe dedicarse, llamar a la unidad y dejar de confrontar y dejar de perseguir al que piensa diferente. Pero vamos a pensar iguales. Por más que, mire, hasta en la familia, no pensamos iguales, pero no porque piensa distinto podemos perseguir. Yo creo que es hora de dar la vuelta a la página y juntos ojalá rescatar al país de lo que queda. Pero a ver, Mariana, ahí le hago la pregunta de rigor. Usted es asambleísta, fue reelecta. Y una de las cosas que acaba de mencionar tiene que ver con el modo en que la Asamblea puede fiscalizar, porque lo que usted acaba de decir está documentado, está registrado, ministros, autoridades, funcionarios públicos haciendo campaña electoral, el señor Harold Burbano del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En su momento la señora Yadira, no me acuerdo ahora el apellido, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, haciendo campaña electoral. Pero en la Asamblea, que retoma sus labores de esta semana y que hasta el 14 de mayo va a estar en funciones, la que está ahora y la que vendrá después, tiene que fiscalizar eso, porque usted acaba de decir una cosa que es fundamental. Efectivamente, por esas razones también ganaron. Pueden haber otras, pero también ganaron por eso, pero violando la ley. Y eso no se puede dejar pasar.
Mire, como el que más nos encantaría cumplir con nuestra labor de fiscalización desde la Asamblea. Y en este corto periodo en el que hemos estado no ha sido posible, porque desafortunadamente se requiere de votos. Si no hay votos, simplemente eso queda ahí. Y ustedes y el pueblo ecuatoriano han sido testigos que ni siquiera los ministros comparecen. Y claro, a la fiscalización le corren, tienen miedo, cuando lo único que implica por iniciar un proceso de fiscalización es transparentar, que el pueblo ecuatoriano sepa qué está haciendo tal o cual ministro. Pero desafortunadamente no lo han visto así. Esperemos, yo creo que en este periodo que vamos a empezar va a ser mucho más complicado. Hemos visto ya cómo se está cooptando asambleístas incluso de partidos que jamás hubiéramos pensado que se van a desgranar, se están desgranando. En ese sentido, yo creo que por nuestra parte tenemos nuestras prioridades para iniciar los procesos de fiscalización, y esto del uso abusivo de los recursos, de los fondos públicos, que es suyo, mío, de todo el pueblo ecuatoriano, no puede quedar ahí en la impunidad. De todas formas, haremos nuestro esfuerzo en el marco de nuestras competencias y, como acabo de señalar, vamos a iniciar también estos procesos de fiscalización. Y lo otro, yo creo que es fundamental que desde la cabeza, desde el presidente de la República, los ministros dejen de decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, únicamente por temas políticos. Es importante demostrar madurez política. Ya ganaron, ya a trabajar, y en el marco del respeto de las atribuciones de cada una de las funciones. Asambleísta Yombay, una de las prioridades que ha anunciado el ministro de Gobierno José de la Gasca es la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente. Varios constitucionalistas alertan que no hace falta modificar totalmente la Constitución, que se deberían hacer reformas puntuales que deberían pasar por la Asamblea Nacional, pero al parecer lo que se busca, de lo que se le escuchan las declaraciones al ministro de Gobierno, es un cambio bastante radical, por no decir una nueva Constitución. ¿Cuál va a ser la posición que tiene el bloque de Pachacuti como tal, del movimiento indígena, frente a este proceso que podría cambiar las reglas del juego en el país y dejar de lado una constitución que ha sido incluso reconocida a nivel internacional, como es la que está vigente con todos sus pros y sus contras, pero que ha sido reconocida por su nivel de avanzada a nivel internacional? A ver, el pueblo ecuatoriano, sí, la mayoría ha apoyado para que gane el señor Noboa. Eso no implica que tiene un cheque en blanco. El pueblo ecuatoriano también sabe qué contiene la Constitución de la República. Nos ha costado años de lucha para que se desarrollen y se plasmen en la Constitución los derechos al trabajo, por ejemplo. Ahí está prohibido la flexibilización laboral. Está vista el trabajo como un derecho humano. Está plasmada la educación pública, la salud pública, que los recursos, los sectores estratégicos sean manejados exclusivamente por el Estado y excepcionalmente pueden ser delegados al sector privado en ciertas condiciones. Se ha logrado plasmar a la naturaleza como sujeta de derechos, entre otros, de manera que no va a ser ciega para apoyar una asamblea constituyente, considero desde mi parte. Lo otro, yo estoy clara también que necesitamos reformar algunas disposiciones constitucionales. Por ejemplo, está como una función del Estado el Consejo de Participación Ciudadana, pero hasta la presente fecha es la instancia o es la función que no ha cumplido con su rol. Es lo peor que nos pudo haber pasado, porque lamentablemente no hacen. Mire ahora cómo estamos, con prórroga de la fiscal y así otras instancias. La señora y todo el equipo del CNE en prórroga de funciones. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con su labor. En ese sentido, por ejemplo, yo sí considero que se necesita modificar esta función del Estado como es el Consejo de Participación Ciudadana. Y así algunos artículos que sí necesitamos fortalecer de manera que
pero eso no implica que tenemos que ir a una asamblea constituyente, se lo puede hacer en el marco del respeto de lo que dispone la misma norma constitucional. Hay la posibilidad de hacer la reforma parcial, hay la posibilidad de llevar a través de enmienda y resolver todos estos temas, porque de hecho hay coincidencia con los distintos actores de fortalecer algunas disposiciones constitucionales. De manera que esperemos que a ver qué es lo que pasa y por nuestra parte vamos a defender lo que hemos alcanzado después de largos años de lucha, de décadas de lucha. Yo siempre digo, no es que la Constitución del 2008 es una dádiva o que los derechos de los pueblos indígenas han sido porque han reconocido que los indígenas han estado como sectores excluidos. No, responde a una lucha de largos años y eso tenemos que defender. Pero entonces, si es que ese es el sentido de la constituyente, como usted menciona, porque yo he escuchado a varios funcionarios, he escuchado incluso, por ejemplo, el tema de la seguridad social es fundamental. Eso, yo estoy completamente de acuerdo con usted, por ejemplo, con todo lo alcanzado en la Constitución de Montecristi, que fue un proceso de amplísima participación, de enorme participación. Si todo eso está ahí, yo le pregunto hasta dónde lo que en cambio escucho desde otras fuentes, desde otros lados, es que por ejemplo van a vetar la participación de narcoterroristas y ya sabe perfectamente a quién mencionan como narcoterroristas estos periodistas, funcionarios. Yo no creo, no me quiero adelantar, pero estoy casi seguro que van a vetar la participación de un Leonidas Issa, de un Andrés Arauz, de una Mariana Yumbay, van a vetar la participación en una constituyente. Entonces, ¿de qué manera se puede generar un proceso político que de ocurrir la constituyente pueda garantizar lo que usted acaba de decir? Porque no va a ser fácil. Imagínense si no le dejaron participar a Jean Topic, que no es de izquierda, que no es bolivariano, que no es chavista, que no es correísta, que no es pachacutic. ¿Cómo van a garantizar ese proceso? A ver, lo primero que también debemos entender es que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la del 2020. Ahí se establece en qué condiciones, cuáles son los parámetros y ahí se establece con claridad que no puede haber regresión de derechos ni las garantías contempladas en la Constitución. En ese sentido, hay también estos instrumentos o estas sentencias que nos toca poner en la mesa del debate en el caso de que se quiera desmantelar o se quiera, por ejemplo, acabar con la seguridad social. La ciudadanía es totalmente crítica de lo que ha ocurrido en los años anteriores, que desafortunadamente se acabó o se usó los fondos del IES y que ahora tienen una deuda inmensa desde el Estado que no se ha logrado cubrir hasta la presente fecha. En ese sentido, hay que guiarnos por esta sentencia de la Corte Constitucional. Lo otro, mire, el presidente tiene que remitir, por supuesto, esta petición de la Asamblea, de que se constituya la Asamblea Constituyente y los mecanismos de selección de representantes y todo lo demás. En ese sentido, la posibilidad de participar desde los distintos actores, desde los distintos partidos, debe estar abierto. No pueden limitar, no pueden decir tal o cual no puede participar. Estamos en un estado totalmente democrático, ¿no es cierto? Entonces tiene que respetarse y garantizar la participación de esa pluralidad. Aspiramos que eso no se vulnere. En la sentencia que acabo de señalar de la misma Corte Constitucional dice, los derechos plasmados en los distintos instrumentos internacionales tienen que ser respetados. Y uno de esos derechos es la participación política de los distintos, de la diversidad, y es lo que tiene que procurar el presidente el momento cuando diseñe la solicitud correspondiente que tiene que remitir a la Corte Constitucional.